Bueno, senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buen día. Gracias ¿Cómo por anda? el, ¿Todo por el bien? convite. Muy bien. Bueno, ¿de qué manera se recompone ese vínculo que usted plantea? ¿Qué pasó que se rompió ese vínculo entre la gente y el Frente Amplio? Bueno, con algunas organizaciones y movimientos sociales el vínculo está más, funciona mejor, digamos, con el movimiento sindical claramente. Quizá con algunos movimientos como el movimiento ecologista no muy bien, con las organizaciones feministas, Hay bueno, reparos. hay reparos, sí, sobre todo ahora que, digamos, el Frente tiene 4 candidatos hombres, que la comisión, digamos, se llama Unidad Temática de Género, que es la comisión de género del Frente Amplio, recomendó y fue la que presentó la candidatura de Beatriz Ramírez y el Frente no la llevó. Bueno, por allí, por mencionar algunas de las diferencias, y además el Frente Amplio está llevando adelante un proyecto de paridad en el Senado. Entonces, de paridad quiere decir de igual participación de hombres y mujeres en las listas a las elecciones. Entonces, bueno, no se entiende por qué el Frente Amplio hacia adentro no predica lo que propone hacia afuera. Con las organizaciones de derechos humanos, bueno, ahora con la integración de la Comisión para la Paz, hay quizá un diálogo, pero la mayoría de sus integrantes consideran que son pocos los avances que el Uruguay ha tenido, supongamos, por decir algo, en conocimiento de la verdad, ¿no? Tenemos, supongamos, 200 desaparecidos, no sé exactamente el número, y hay 4 hallazgos. Es decir, después de tantos años es como muy terrible, muy poco, son pocos los procesamientos que se han hecho a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, en fin. Yo creo que en algunos terrenos el vínculo es más... pensemos en Andrade, Óscar Andrade, el diputado yéndose al movimiento sindical. Estas cosas ¿Por qué usted pone ayudan. el caso de Andrade como un ejemplo? Porque me parece que durante mucho tiempo, durante muchos años, el gobierno como que fue sustrayendo cuadros a los movimientos sociales y de repente el gesto de Andrade podría augurar o no un camino de devolución, ¿no? Donde los cuadros políticos vuelven a revestir en los movimientos sociales, porque si no, los movimientos sociales crean estos cuadros, porque Andrade es creado por el Zunca y por el movimiento sindical, y luego la política sin mucha inversión se los queda, pero bueno, esta gente es importante también, estos cuadros políticos que estén allí en los movimientos sociales, porque si no los movimientos sociales se vacían de cuadros y la política que se nutre de ellos no les devuelve nada. Está lleno el gobierno y el Frente Amplio de cuadros que son creados o impulsados. Pensemos en el propio Miranda, ¿no? Que lo tenemos de candidato, ¿no? Es una figura que se arma a partir del movimiento de familiares. Entonces, el gesto de Andrade me parece simbólicamente un gesto importante. Como decir, la izquierda no solo construye a partir del gobierno, la izquierda construye a partir de la sociedad, a partir de las organizaciones, en ese sentido. Y además me parece muy bien la renuncia a una banca para volver a la base. No es común. No, es como un gesto de nobleza, incluso para la gente que Hoy piensa... hay gente que se va de los partidos, pero no se va de la banca. Claro, para la gente que piensa que están todos atornillados, ¿no? Esa expresión, bueno, es un gesto de destornille, que me parece que está bien, que es ejemplar, pero sobre todo me parece que está bien porque quizá Andrade, por muy importante que fuera en la Cámara de Diputados, sin duda en el movimiento sindical tiene, creo yo, que si uno piensa en el valor social de cada cosa, bueno, él es un diputado más entre 99, un diputado más entre 50 del Frente, pero en el movimiento sindical es un líder joven, con proyección, con polenta, con llegada, en uno de los sindicatos además más importantes del Uruguay, y como él dice, en tiempos difíciles, porque a nadie se le oculta que los tiempos que vienen son infinitamente más difíciles que lo que fueron los 10 últimos años, ¿no? Una tasa de crecimiento que no llega ni al 1%, todavía no tenemos ese impacto, pero es posible que la contracción de la oferta de empleo, por llamarla, usar los términos más amigables posibles, no quiero hablar de desempleo, pero el Uruguay ha creado mucho empleo, ha reducido desempleo, pero además ha creado mucho empleo. La mujer sigue incorporándose masivamente al mercado de trabajo. Bueno, si hay menor crecimiento económico, también hay menor oferta de empleo. Y cuando hay menor oferta de empleo, bueno, los empresarios siempre juegan a la chique, ¿no? Salario contra empleo. Entonces, tener un movimiento sindical que sepa pararse bien
en esta ecuación bastante más complicada que la de los años anteriores, está muy bien, yo creo que es positivo. A propósito de esa coyuntura económica complicada, ¿no? Desde la oposición, hace un ratito vimos a la calle Pou, se dice el Frente Amplio en campaña faltó a la verdad. Por ejemplo, no anunció que iba a aumentar los impuestos. ¿Qué se responde desde la bancada del Frente Amplio? Bueno, a ver, primero que el Frente Amplio en la campaña, cuando estábamos en campaña no nos imaginamos que Brasil se iba a desplomar de la manera que se desplomó, porque la verdad que Dilma había ganado con 52, 54 millones de votos y para mí que tengo familia, que viví en Brasil, que sigo las circunstancias brasileñas, fue de un vértigo terrible. Macri, bueno, uno podía sospechar que ganaba Macri, pero no que iba a pagarle a los fondos buitres y a meter un tarifazo y qué sé yo, fueron muchas circunstancias muy vertiginosas. Uno tiene la sensación, para gente un poquito más veterana como yo, de que los tiempos políticos se aceleran, ¿no? Que uno entra en un ciclo político donde los cambios son más rápidos, más vertiginosos, ¿no? Uno antes tenía ciclos largos de una década, hoy tiene ciclos cortos, los ciclos económicos también se vuelven cortos. América Latina tuvo una década buena y ya está entrando en una década medio terrible. Así que teníamos la reforma tributaria para prepararnos para tiempos difíciles. Lo que yo no hubiera hecho nunca era prometer no aumentar impuestos. Claro. Porque me parece demagógico, porque hay que tener una cultura del impuesto. Los griegos decían que el mejor ciudadano es el que paga. Los griegos, ¿no? En el siglo III a.C., decían que el mejor ciudadano, la calidad de un ciudadano se veía porque pagaba impuestos sin que nadie lo obligara. Así que la discusión de los impuestos ya estaba en la Grecia antigua. Y la gente tiene que entender que los impuestos son los que financian al Estado. Y les puede parecer que el Estado les da poco, pero sin impuestos no hay agua potable, no hay escuela, no hay electricidad, no hay caminería, entonces... ¿Son cosas que se dicen en campaña para quedar bien o son cosas de las cuales uno puede quedar preso después? Y bueno, evidentemente no fue una afirmación muy feliz y no fue feliz en dos sentidos. Primero porque uno no puede prometer aquello que no sabe qué va a hacer. Obviamente el gobierno le va a decir que esto no es un nuevo impuesto, es un ajuste al IRPF. Declaración políticamente correcta. Claro, la consolidación fiscal de Astori. Lógico. Y a mí además a mí me parece muy bien que en épocas de retracción del crecimiento económico, en vez de achicar el gasto público, privatizar activos o hacer pautas salariales a la baja, que es lo que hacen todos los ajustes, ¿no? Por eso es ajuste. Lo que se aumente sea la recaudación. En ese sentido, me parece que si el gobierno mejora la recaudación, aumentando la presión tributaria en los salarios más altos y en las rentas al capital, y al mismo tiempo, del gasto del Estado, en vez de achicar salud y educación, que es lo que se achica siempre, le recorta a las Fuerzas Armadas, yo creo que daría una señal... una señal distinta, ya no digamos una señal por la izquierda, pero bueno, a las Fuerzas Armadas sí. Sí, bueno, pero a las Fuerzas Armadas, sí. Estamos postergando la ANEP. Bueno, ahí el gobierno le diría, vamos a postergar algunos. Yo hay algunos gastos, le soy sincera, que los postergaría o los recortaría. Por ejemplo, el plan Ibirapitá de las tablets para los adultos mayores, me van a escuchar los adultos mayores y van a decir, justo nos sacás algo que no sirve. Cola. Pero bueno, no es una necesidad. No es una necesidad. Ir a clase, tener una escuela que funcione y también no se fue llueva. Otro anuncio de campaña ese, ¿no? Sí, bueno, tampoco lo hubiera hecho, pero bueno, eso ya pasó. Pero a mí me parece que las tablets para los jubilados, el plan Ibirapitá, es de esos planes que no tiene demanda, que es una oferta que se crea, ¿no? No hay una demanda de eso. Yo tengo demanda de educación, demanda de salud, pero no tengo demanda de tablets para jubilados. Y francamente, esta cuestión de dar una tablet o de dar una ceibalita, pero dar herramientas materiales, bueno, tiene que condecirse con dar herramientas que no son materiales, porque si yo sigo también apostando al plan Ceibal sin tener asegurada la interfase entre los docentes y el plan Ceibal, yo para qué, prefiero pararme, evaluar bien lo que se hizo. A ver, los docentes están usando las ceibalitas para los contenidos pedagógicos. Esto es lo que yo le llamo la interfase entre la máquina y lo que se atraviesa en clase. Entonces, ¿y qué otra cosa, Constanza? Bueno, por supuesto que recortaría vacantes en las Fuerzas Armadas, que le sobran una cantidad, creo que por allí hay alguna previsión. Vamos a ver, siempre es una lucha, pero ahí hay un recorte presupuestal importante para hacer. Tenemos 27.000 efectivos y tenemos 30.000 policías. El Uruguay podría sobrevivir muy bien con 10.000 efectivos menos de los que tenemos.
Esta es una lucha de hace tiempo. Tenemos un número efectivo per cápita de los más altos del mundo, comparando la Fuerza Armada con la cantidad de población. Claro, pero eso en cantidad de efectivos, porque si uno mira lo que ha salido el resumen del proyecto de rendición que ingresó, ve que por lo menos el material de las fuerzas está menguado. Por supuesto. Obsoleto desde el punto de vista de los aviones, bueno, porque han optado barcos que no salen a navegar. Han optado por botarse sueldos, ¿no? No por hacer una apuesta a la inversión. Yo rapidísimo corrijo la apuesta a la inversión y el gasto público, reducir vacantes y esta plata, por supuesto que los materiales están obsoletos, por supuesto, pero bueno, si yo opto por las jubilaciones de privilegio, porque ahora el gobierno les va a poner el IAS a las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, que no lo tenían y que salen con el 100% de las jubilaciones, cuando nosotros, con suerte, saldremos por el 40%, cuando nos jubilemos, digo ¿Qué nosotros... reforma hay que hacer de la caja militar, ya que ingresa? Y bueno, hay que asimilarla al régimen general, tienen que tener eso que se llama la tasa de reemplazo, como tiene todo el mundo, es decir, que cuando uno se jubila, cobra un porcentaje de su sueldo y no el 100% de su sueldo. No tiene que haber carrera del burro, es decir, no puede ser que asciendan a coroneles porque hay que ascender, porque es la carrera, aunque no existan vacantes. No puede ser que los militares se jubilen y puedan estar en actividad, cosa que ninguno de los otros jubilados podemos, porque tuvimos que aprobar proyectos de ley para que los trabajadores de la construcción calificados, los docentes jubilados, pudieran estar en la activa. Ellos pueden estar en la activa sin ningún problema. Tiene que haber, para mí, menor desigualdad entre los mandos altos y los mandos bajos. Tienen que compartir salud y educación con el resto de la sociedad. O sea, ellos se dan el lujo de tener su salud, su educación, es todo es como si el Ministerio de Defensa no fuera un ministerio, es como un ente autónomo, porque la relación del funcionariado público allí, la relación que hay entre un coronel y un soldado, no se parece a ninguna relación funcional en el resto del Estado, pero bueno, hay un proyecto así para asimilarla a la caja policial. ¿Y cómo explicamos tanto privilegio? ¿Qué dice de la democracia uruguaya eso? Que es débil. Y que es débil con los cuerpos armados de la sociedad, porque yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, cuando ustedes ven el ajuste en España, el ajuste en Grecia, ¿ustedes vieron alguna vez ajuste en las Fuerzas Armadas? ¿No? Pues se han hecho ajustes salvajes, pero las Fuerzas Armadas no las tocan. ¿Por qué no las tocan? Es porque les tienen miedo, porque están armados. Y más en los países de América Latina, donde a su vez han sido protagonistas de desestabilizaciones institucionales importantes. Entonces, o porque tienen miedo, o en Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas son poderosísimas, porque pertenecen al complejo industrial militar, que es el caso de Francia, es también el caso de Brasil, que vende armas, también el caso de Argentina. Entonces, o uno tiene la pretensión de incorporarse al complejo industrial militar, que domina el mundo y lo llena de guerras y de sangre y de violencia, y allí vemos lo de Orlando. No puede ser que con lo que pasa en Orlando uno dice, bueno, Estados Unidos ya tendría que estar discutiendo una política a la inglesa de desarme. Bueno, pero vio lo que pasó, ¿no? A las 24 horas después de lo que pasó de la masacre de Orlando, el lunes siguiente, el lunes y martes, aumentó 30% la venta de armas. Claro, por temor a que se restringiera. Las armas de guerra, porque Exacto. además la propuesta que hasta Donald Trump llevaba, que tuvo una acusación por derecha de ser poco menos que un comunista, Donald Trump, ¿no? No, ese conservadurismo social de Estados Unidos unido al tema del pueblo armado, que bueno, les viene de muy lejos de su historia, pero yo recomiendo a todos ver Estúpidos Hombres Blancos de Michael Moore para entender toda esa locura. Vamos a entendernos, no es ingenuo, ¿no? Estados Unidos no solamente fabrica armas, sino que es el policía del mundo y hay una parte de su producción y construcción económica como potencia mundial que tiene que ver con la industria armamentística. Pero el Uruguay, si no quiere entrar en la industria armamentística y en la carrera militar del mundo, que espero que no quiera, aunque ya se habló de instalar una fábrica de armas en Uruguay. Sí, y ahí es una idea... De pistolas Glock. Bueno, fuerte. yo en su momento le dije al Es presidente. una idea firme, por lo menos por lo que en su momento se había dicho del Ministerio de Defensa. No sé. O por lo menos se había presentado así. Sí, bueno. Ahí hay que La celebrar. Glock es la pistola más vendida del mundo, ¿no? Sí, la Glock es la pistola más vendida del mundo. Digo, lo digo porque campo habría para que el negocio prosperara. Sería el colmo, ¿no? Que además quisiéramos entrar en la carrera armamentística mundial. El Uruguay, que debe ser, es el país que se construyó democráticamente por tener las fuerzas armadas menos potentes del continente, porque cuando ese es bueno, acá preciso un historiador que me auxilie, pero creo que una de las cosas grandes que hace el vallismo, después del fin de las guerras civiles,
es reducir la importancia social y económica de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya. Usted piensa que nosotros vivimos entre Argentina y Brasil, donde las Fuerzas Armadas fueron un factor de prestigio y de poder a lo largo de todo el siglo XX, y en el Uruguay no, salvo cuando se da el golpe de Estado, que las Fuerzas Armadas, que eran unas fuerzas subsidiarias, con pocos recursos, a nadie, no fue una carrera en el Uruguay, ni ser cura, ni ser militar, que son las grandes carreras de prestigio que vienen de la época de la colonia. Bueno, cuando viene la dictadura del Uruguay, ahí es donde cambia la imagen de las Fuerzas Armadas, y yo un poco lo que siento y responsabilizo a mi gobierno, del que hago parte, es que nosotros no hayamos por lo menos mantenido una postura ballista en relación a las Fuerzas Armadas, de ir reduciendo su participación en la vida económica nacional. Toda esa campaña de prestigio hacia las Fuerzas Armadas, desde el boletín El Cimarrón que reparten en las escuelas, hasta toda esta propaganda donde las Fuerzas Armadas están socorriendo en dolores cuando no dicen que cobran y cobran muy bien por ello. Toda esta propaganda corporativa, porque es lo mismo lo de Manini Ríos con los Niní, sí, ¿no? Es propaganda corporativa para que las Fuerzas Armadas, como no se pueden presentar a la sociedad mostrando qué bien hacen lo que hacen, que es defender al Uruguay de una agresión externa, porque nadie piensa que el Uruguay va a ser agredido externamente, pero esa es la función de las Fuerzas Armadas, ¿no? No es andar socorriendo inundados, porque para eso prefiero tener un MIDE reforzado, no se lo daría a la Fuerza Armada. Como no pueden hacer eso, entonces lavan su imagen diciendo nosotros estamos para ayudar a la sociedad civil, y también para unas Fuerzas Armadas con muy poco prestigio relativo. Bueno, esta es una manera de mejorar su prestigio social relativo. Yo creo que los gobiernos de izquierda no deben permitir el avance corporativo de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, tienen que descorporativizar a las Fuerzas Armadas. Y bueno, no lo estamos consiguiendo. Con este proyecto que viene del Ministerio de Economía, la reforma de la Caja Militar, porque vio que el Ministerio de Economía siempre quiere cerrar las cuentas. Omnipresente. No, y además es el que tiene, de alguna manera, es el que maneja la chequera, aunque los parlamentarios podemos decir sí o no. Pero no es a corto plazo, ¿no? El proyecto, digo. De ese déficit de 400 millones no es para hoy, ni para mañana. No es para hoy ni para mañana, pero elimina un privilegio. Hay una cuestión de justicia social, porque pasar a los militares a un régimen similar al de la policía, porque pensemos, ¿quién pasa más estrés? ¿Un soldado o un policía que sale a la calle todo? Un policía, ¿no? Bueno, entonces me parece que en este momento lo que hay que trabajar es con la policía, y la Fuerza Armada tiene que quedar en una función bastante más subsidiaria de la que tienen hoy. Me quedé pensando en algunas cosas que mencionamos cuando se habló del proyecto de consolidación fiscal o ajuste, según se le quiera decir. ¿Está conforme con lo que se graba el gran capital, o se podría haber ido más lejos? Y ya meto en la bolsa, por ejemplo, la cuestión de las exoneraciones a zonas francas. Bueno, buena pregunta. A mí, por supuesto que me gustaría que el capital se grabara mucho más, porque en estos años hubo distribución del ingreso, pero hubo concentración de la propiedad. Las dos cosas juntas. A mí me parece que se puede gravar más al capital, pero para eso el Uruguay tiene que saber un poco más sobre la riqueza de los ricos. Yo siempre digo, sobre la pobreza de los pobres sabemos, vamos a terminar teniendo cada pobre identificado con nombre y apellido, pero sobre la riqueza de los ricos se sabe muy poco. Se empezó a saber más con el IRPF, pero son declaraciones. Sobre los activos que están en el exterior no sabemos. Ya vemos los Panama Papers, ¿no? Cuando Fernando Amado escribió El Club del Millón, dice en su crónica que le costó bastante ahondar sobre los millonarios uruguayos. Ahondar sobre los millonarios y sobre los depósitos de los uruguayos en el exterior. Por eso yo digo, por algo existen los Panama Papers, porque esto está oculto a cualquier política tributaria. Y la plata que los uruguayos tienen en Estados Unidos y en Suiza, si no tenemos un acuerdo de información tributaria con estos países, es imposible saberla, porque no la van a declarar. Entonces, a mí me parece que se puede aumentar la presión sobre el capital. Los empresarios tienen muchas maneras de chantajear con esto, ¿no? Nos vamos, pueden decir algunos. Pueden decir nos vamos, no se van, pero pueden provocar desabastecimiento, bueno, pueden hacer unas cuantas maldades. Yo creo que hay que meterlos a los empresarios dentro del proyecto, hay que conversar con ellos, hay que dialogar con ellos. Pero sobre todo el tema de las zonas francas, ahora estamos en un debate sobre las zonas francas, porque bueno, sale un proyecto de ley de zonas francas que incorpora la idea de una zona franca de salud en Punta del Este para clínicas
no sé, súper especializadas o capaz que de cirugía estética, no lo sé, para no residentes. Entonces, bueno, el Ministerio de Salud Pública dice, acá nosotros tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud, no se puede poner una zona franca de salud así como así porque vos me estás perforando el sistema. Entonces, la política de zonas francas al Uruguay le sirvió como instrumento de captación de inversión externa directa, pero ojo, ¿no? Porque también una zona franca, tenemos una multinacional que produce y manda todo para las casas matrices y ¿qué derrama para el Uruguay? 4 o 5 empleos, pero me perfora toda una política tributaria. Yo creo que eso hay que volverlo a ver. Bueno, muy bien. Constanza, nos quedaron pila de cosas. Capítulo regional, Brasil, Venezuela, Argentina también nos quedó pendiente, pero evidentemente la excusa de la rendición de cuentas será un muy buen motivo para volver a invitarla. Gracias Claro por habernos que sí. acompañado esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Vamos cerrando por acá esta entrevista con la senadora Constanza Moreira.